hay alimentos mágicos, ni menús especiales, ni ideales, ¿vale? Realmente, yo siempre digo, intentar que sean elecciones conscientes, que sean repetidas, que realmente os hagan sentir bien y que realmente podéis mantener en el tiempo tanto vosotros como vuestros hijos. A mí me hace feliz o me siento a gusto comiendo grasas saturadas o un precocinado, ¿vale? ¿Para qué muchas veces necesitas eso? Yo aquí desde consulta lo que busco siempre es añadir y no quitar. Pues lo primero es la diferencia que hay tanto en niños como en adultos, es que los niños normalmente necesitan más energía por el kilo de peso que tienen frente a un adulto. Es volver a la cocina de antes. Claro, ¿qué implica volver a la cocina de antes? Cocinar. ¿Hay tiempo para eso? Pues veremos. ¿Qué coméis? Hacerme un listado de el lunes qué como, el martes qué como, el miércoles, y ver si tiramos realmente de alimentos o de productos. ¿Estoy ayudando a mi hijo realmente a que tenga una buena relación con la comida? Y un niño, cuando tiene alguna aversión a algún alimento, muchas veces necesitamos casi hasta 20-25 exposiciones distintas para que acepte el alimento. Al final, daros cuenta que los niños en los recreos necesitan que sea un almuerzo fácil de comer, claro, que no se estropee, porque lo que quieren es jugar. En vuestro caso es uno, que es familia monoparental, que les tenéis que dejar por muchas veces obligación, pero hay muchas familias, incluso las vuestras, que a nivel recurso económico es justito y que esa comida del comedor es la más potente del día. Entonces, es importante que no pensamos en el bolsillo, sino en la experiencia también del niño, porque es su única comida agradable o completa del día. Y ahora ciertas comunidades está obligando que parte del menú del catering esté firmado por un dietista nutricionista, pero no en todas. Es decir, la situación en España es muy diferente de unas comunidades a otras. Influye lo que comemos en muchísimas cosas, entre ellas el ánimo, el sueño, el rendimiento, mucho, ¿vale? Al final, lo que comemos son esos pequeños nutrientes que damos a nuestro cuerpo, lo cual va a afectar a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y al final estamos conectados, tanto de un lado como del otro. Es decir, no solamente el alimento nos va a influir en el ánimo y el sueño, sino la propia calidad que tengamos de día a día y de sueño nos va a influir en lo que... Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a Solos con Hijos. En esta ocasión os traemos un tema que llevábamos tiempo con él rondando la cabeza, ¿verdad? Sí. Que es el tema de la nutrición. Nos parece muy importante la nutrición en la familia, no solo para los hijos, también para los padres, y os explicaremos por qué también en la entrevista con nuestra invitada especial. Hoy tenemos a Nayara Carretero Lozano. Ella es nutricionista, dietista, es presidenta del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas en Castilla y León. Tiene una consulta también en Valladolid, pero también atiende a muchos casos de forma nacional e internacional de manera virtual. Y la podéis encontrar tanto en Instagram, en el perfil ncl-nutrición, o también en nclnutrición.es. Bienvenida, Nayara. Muchas gracias, chicos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues mira, queríamos empezar con una pregunta muy básica, y es, ¿qué es para ti una buena nutrición? Pues pregunta bastante compleja, porque seguramente os sorprenda, porque vais a tener el concepto de que una buena nutrición es comer bien y todas esas cosas, y para mí realmente una buena nutrición no es comer perfecto. ¿Qué vais a decir, de verdad? Pues sí, aquí desde mi consulta o cuando trabajáis conmigo intento quitaros ese peso de comer perfecto, porque es lo que nos enseña muchas veces esas redes sociales o cuando hablamos con amigos, y no. Realmente una buena nutrición es comer suficiente, que sea lo más variado posible y realmente que esté adaptado a tu contexto de vida y tu contexto familiar, y sobre todo, muy y principal, es comer sin culpa, que nos nutramos sin culpa. Al final, lo que os he dicho,
no es una foto bonita de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, lo que queramos ver, sino realmente una rutina que podamos mantener en el tiempo y que sea sostenible, porque si no es una tontería. Yo cuando vienen a consulta y me dicen, Ayala, quiero una dieta para adelgazar 3 kilos, digo, fuera de aquí. No, te voy a romper el concepto de dieta porque no, eso no es ser un buen, sí, va a ser una dieta, pero no es nutrirte adecuadamente. Entonces, desde aquí intento enseñarles a nutrirse realmente lo que es para mí nutrición, que a lo mejor me decís, chicos, Nayara, ni de coña, para mí nutrición es esto, ¿vale? Pues aceptamos. Deciros que no hay alimentos mágicos, ni menús especiales, ni ideales, ¿vale? Realmente, yo siempre digo, intentar que sean elecciones conscientes, que sean repetidas, que realmente os hagan sentir bien y que realmente podéis mantener en el tiempo tanto vosotros como vuestros hijos. Claro, pero teniendo en cuenta que esa alimentación tiene que ser relativamente sana. Es decir, claro, a mí me hace sentir bien, no sé, imagínate, los productos de grasas saturadas. Eso me hace sentir bien. Y incluso cuando tengo mal día digo, bueno, no tengo culpa de comerme algo de bollería. Claro, eso no es un hábito. Ahí está relacionada también la nutrición con los hábitos saludables, ¿no? La verdad que nutrición es mucho más allá de lo que ponemos en el plato y que comemos, ¿vale? Pues a mí me hace feliz o me siento a gusto comiendo grasas saturadas o un precocinado, ¿vale? ¿Para qué muchas veces necesitas eso? Porque lo puedes hacer de una manera puntual, pero ¿necesitas realmente todos los días comer eso? Ya. ¿Necesitas todos los días? ¿Qué está ocurriendo ahí? Es decir, que ahí vamos un pasito más adelante de solamente la nutrición, es ¿qué necesito? Pues muchas veces cuando buscamos ese tipo de alimentos suele ser como una búsqueda de recompensa o de placer. ¿Para qué necesito comer de esa manera? Yo aquí desde consulta lo que busco siempre es añadir y no quitar. Un bollo, vamos a hablar un donus o en un momento dado es una opción tan válida como lo que puede ser una manzana, porque está gestionando algo que tú en ese momento no puedes. Otra cosa es que el donus sea todos los días. Estoy tapando con la comida que no puedo tapar, que no soy capaz de enfrentar o afrontar en mi día a día. Entonces, por eso decía, es una nutrición en la que sea variada, que está dentro del concepto de una tarta, de un bollo, de un chocolate, porque es muy diferente a ese concepto de control, de restricción, de comer con culpa. Hablo más en las mujeres que en los hombres, aunque cada vez estoy viendo que también esa restricción cada vez se va viendo más en los hombres, porque es un poco también, yo creo, cultural. Y a lo mejor los chicos, por desgracia, se ve más con el tema del alcohol, lo pagan más en vez de con un bollo en una cerveza. ¿Y dónde está esa delgada línea del alcoholismo al consumo social o ocasional? Eso es importante. Sí, o sea, que seamos un poco más conscientes de por qué comemos lo que comemos, ¿no? Y luego conocer un poco, pues oye, las propiedades de lo que comemos también, ¿no? Sin culpa, pero con conciencia, ¿no? Podría ser el resumen. Eso es. Sobre todo porque estamos intoxicados de información. Abres redes sociales y ves, yo qué sé, un postre healthy. Dices, ya, pero si hago y me como, esto es una guarrería. A mí dame mejor el donut que me voy a comer uno y ya está, y seguramente se me quite el antojo, que no 7 de los healthy, que al final esté comiendo más calorías, nutrientes a lo mejor de peor calidad, que realmente no necesito por tener esa restricción de todo saludable, todo healthy, todo bien. No nos olvidemos y no nos volvamos locos, porque no os olvidéis que nutrirse es no solamente lo que yo hago, sino el contexto que tengo, cómo lo hago y qué estoy enseñando a mis hijos. Sí, claro, no es lo mismo comer tranquilos, en familia. Bueno, ya hablaremos también de eso. Tenemos una pregunta vale. Por eso.
Te quería preguntar, yo creo que va un poco en línea, ¿no? Porque yo creo que la edad también te da el ser cada vez un poco más consciente de lo que comes, cómo te sienta la comida, las necesidades que tienes, ¿no? Y yo tengo una hija de 10 años. Yo voy para 50. Y tengo la sensación de que tenemos prácticamente la misma rutina y la misma dinámica de comidas, pero somos muy distintos realmente. Entonces, ¿qué hay que ajustar o cómo podemos hacerlo para optimizar la alimentación de una niña de 10 años que se sienta a la misma mesa y come la misma comida que su padre de 50? Vale, pues lo primero es la diferencia que hay tanto en niños como en adultos, es que los niños normalmente necesitan más energía por el kilo de peso que tienen frente a un adulto. Eso más o menos hasta que llegan a la edad adulta, esos 18. Realmente a lo mejor las chicas en los 16, ese cambio de etapa de hormonal, si son bebés más aún, porque es otro contexto totalmente diferente. Entonces yo siempre digo que no tenemos que comer lo mismo en cantidad ni en frecuencia, porque muchas veces los adultos somos capaces de matar esa sensación de hambre, porque, bueno, aunque tenga hambre, pues no meriendo o no almuerzo porque estoy en el contexto de trabajo, pero que en niños llevar esas pequeñas rutinas sí que les van a pedir, porque la energía de su cuerpo la van a necesitar, van a tener que rendir en el colegio, en la universidad o en el instituto, ¿vale? Entonces, no se necesita otro menú diferente, sino ajustar las cantidades, ajustar las frecuencias. Cada uno ya tiene, cuanto más mayor seguramente se parezca más a las de los adultos, cuanto más niños pues sí que hay que controlar, y luego vamos a ir adaptando un poco pues texturas, sobre todo cuando son más pequeñitos, el tipo de formatos, lo mismo, pero al final lo ideal realmente es comer lo mismo de que coma todo el entorno familiar, ¿vale? Porque al final eso también educa, conecta con ellos, que muchas veces lo hablaremos luego, el tema de tenerles que llevar obligadamente al comedor porque por tema laboral y la parte económica, pues mira, no tengo para gestionar el volverme a casa, darle de comer, volverme al trabajo, porque claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y también simplifica, es decir, que el poder hacer un menú solo, que solamente sean pequeñas adaptaciones, va a ayudar al padre, claro, a la madre a que tenga menos presión a la hora de nutrir y de alimentar a la familia. Claro. Y cuando dices más energía, ¿te refieres a más hidratos de carbono, más pan o más arroz? Va a depender un poco del niño, luego, qué decir, o la patología. Sí, el plato va a tener que ser el mismo en concepto, ¿vale? En cantidad no. Pero yo siempre digo que en consulta, no sé si tengo uno aquí, me voy a ir un momento de cámara y os lo busco. ¿Vale? Yo siempre enseño como este plato, sí, que es el plato Harvard famoso, ¿vale? En el que la mitad del plato son verduras, un cuartito son proteínas y un cuartito es hidrato de carbono, más luego podemos meter fruta y agua. Tanto un niño como un adulto, su ración, tanto que sea más grande o más pequeña en el plato, si se mantienen estas raciones, sería lo más adecuado. Y va a ir influyendo un poco también de su actividad. Es decir, si tiene extraescolares que hace baloncesto, voleibol, lo que sea, claro, ese día va a tener más hambre. Si nos pasa a nosotros, hay días que te pones algo en el plato y porque estás más cansado y dices, uy, pues no me apetece, dejo menos. Pues a los niños también. Un poco escuchar las necesidades de nuestro cuerpo. Ellos lo tienen innato, los adultos lo vamos matando en el tiempo. Por eso, porque al final damos prioridades a otras cosas y muchas veces muchos problemas de los que hay de ciertas patologías o ese sobrepeso, esa obesidad, vienen por realmente no escucharnos. Problemas, patologías digestivas que tengo cada vez más en consulta por el estrés, por todo. Al final el cuerpo nos da pilotitos de alarma, pero no los queremos escuchar o no nos paramos a escucharlos. Sí, sí, es verdad. El cuerpo llama. Nayara, en los últimos 4 años la lista de la compra pues ha subido un 33% y este último año ha subido pues hasta un 18%.
Teniendo en cuenta la situación económica que tenemos muchos padres divorciados y viudos, que muchas veces, pues claro, la economía desciende con la nueva vida que tenemos. ¿Cómo podemos cocinar sano y barato? Vale. La pregunta del Yo ahí millón. me voy. Es pregunta trampa. Lo sé, lo sé. Y me vas a decir, mi pregunta fácil, mi respuesta fácil es volver a la cocina de antes. Claro, ¿qué implica volver a la cocina de antes? Cocinar. ¿Hay tiempo para eso? Pues veremos si nos organizamos. Pues seguramente sí. ¿Qué nos está ocurriendo? Yo aquí siempre les planteo, cuando les tengo en consulta a las mamás y a los papás, es como, ¿qué coméis? Hacerme un listado de el lunes que como, el martes que como, el miércoles, y ver si tiramos realmente de alimentos o de productos. No es lo mismo. No es lo mismo. Un alimento no tiene cáscaras, no tiene envoltorios, es decir, no tiene envoltorios, plásticos, no tiene cajas. Un alimento está como la naturaleza nos lo da. Como mucho, pues que te dé la bolsita para ponerle en granel, pero un poco más. Entonces, siempre les hago un poco conscientes de cómo comen el día a día, porque muchas veces me dicen, Ayola, si nosotros en casa comemos bien, vale, pero lo podemos hacer mejor, seguro. Seguro, seguro. Sin irnos tampoco al otro extremo de todo eco, todo bio. No nos volvamos locos. Además, yo soy más partidaria de producto local, del vecino de abajo, del frutero, el pescadero, ¿vale? Porque te va a dar el producto de temporada, que va a ser más económico, que va a tener mucho más nutriente, mucho más sabor y va a ser mucho más barato. Porque estamos en temporada. O sea, volveríamos a los guisos. Legumbres, arroz, patatas, huevo, fruta de temporada, en vez de irnos a cosas exóticas que cada vez veo más, papayas, ¿para qué? ¿Qué necesidad? La papaya no se da en España. Sí, pero luego hay productos incluso de trópico que son más baratos que los propios productos españoles. Claro. Sí, pero si todos pensamos así, acabamos pagando alimentos que cada vez son menos nutritivos. Entonces, es importante también tener esa cercanía de nuestro terruño, de nuestra zona, para ayudarnos realmente a la parte económica. Planificar nos ayuda a ahorrar. Entonces, si ayudamos también a nuestro vecindario, de alguna manera también nos nutrimos de esa parte. Entonces, yendo a lo que me decís de la cocina, me iría pues, a cosas más básicas. Legumbres, arroz, patata, huevos, ¿vale? Que muchas veces tienen miedo. Cuando vengo aquí y pregunto a los pacientes, sobre todo en familias, ¿cuánta legumbre comen en casa? Me dicen, una cada 15 días. Y dices, ¿pero por qué? Nos aporta proteína, nos aporta saciedad, nos aporta un plato bien rico, porque es solamente una vez cada 15 días y no 2 o 3 veces a la semana. Tiramos de pastas, de arroz, además pastas muchas veces más refinadas, que nos tendríamos que ir a lo integral o no, dependiendo luego cada persona. Pero eso también nos abarata esa compra del día a día, ese coste de los platos que podemos hacer en casa, las patatas, los huevos. Claro, se están aprovechando de que los productos más básicos van subiendo los precios. El aceite ya vemos que cada vez es más prohibitivo, la verdura, la fruta, ¿por qué? Porque al final el cultivarlas tienen un coste. Y lo están repercutiendo en muchas veces los que menos lo necesitan, que se repercutan, pero ocurre. Tirar también mucho de producto congelado. Congelado me voy a frutas y verduras congeladas, que mucha gente las desestima, o embotadas, porque no podamos ir a comprar semanalmente a nuestro frutero, a nuestro pescadero. Tenerlo en cuenta también, que muchas veces el comer sano realmente no es sinónimo de que sea muy, muy, muy caro, sino realmente si nos organizamos, si somos capaces de organizarnos, si lo simplificamos al máximo. Yo intento desde consulta simplificarlo para que eso, no seáis casas-restaurantes, de cada miembro de la familia un menú diferente, ¿vale? Que reutilicéis
ciertos platos, pues eso, me ha sobrado parte de la menestra, pues la hago una crema o lo hago como una pequeña guarnición. Ser un poco también creativos, que nos ayuda. El también poder congelarlo, hacer más cantidades y poder congelarlo para la siguiente semana o para... Al final se puede comer bien con poco recurso económico, incluso con pocos alimentos si no tenemos mucho alcance. Gente que viva en zonas rurales, que ocurre, claro, el tener tanta variabilidad es muy difícil. Entonces... Claro. Se puede ser creativo creando platos que sean con sota, caballo y rey y completos. Y muchas veces, lo hablaremos luego, se pueden hacer menús por menos de 2 euros la ración. Os lo puedo asegurar. De ahí los comedores escolares. Qué bueno. Y bueno, yo creo que nos has dado alguna pista, pero para que no nos lleve mucho tiempo esa elaboración de la comida, ¿tú cómo lo haces para intentar economizar al máximo el tiempo y a la vez hacer pues una comida casera? Os cuento mi truco que hago a nivel semanal. Yo los viernes por la noche o sábado por la mañana hago la planificación de toda la semana. Y los sábados por la tarde o domingos, dependiendo mi vida social, cocino los básicos. ¿Qué son los básicos? Cremas, verduras. ¿Por qué? Porque luego o guisos que sean más copiosos. ¿Qué tengo en esa jornada que suele ser como 2 horitas? Pues casi la comida de 4 días. Fíjate. Ajá. Sí, entonces, lo que es la cuchara prácticamente, ¿no? Claro. A nada que hagas una legumbre, puedes tener para 2 días. Ajustas cantidades de cuántos somos en casa y lo haces. El arroz y la pasta, por favor, no la hagáis antes. Se pone mala. Más de 24 o 48 horas en el frigorífico se pone mala. No es recurso fácil. No lo sabía. Lo sé. Es algo que además cuando repites, como de verdad, Nayara, de verdad. Vaya. La comida que haces el sábado y el domingo, ¿la congelas? Porque claro... Hay veces que la congelo, hay veces que la dejo en el frigorífico en función de cómo haya planificado la semana. Cosas que se puedan poner malas las consumo antes, cosas que sé que no voy a comer pronto, en esas 48 o 72 horas y que duran menos, carnes picadas, cosas así, sí que las congelo, si sé que las voy a comer más tarde. Si no, las planifico y las adelanto. ¿Y no pierden propiedades por el hecho de congelar la comida? Una vez ya hay ciertos productos, una patata, pues al final cuando la descongelas, pues te queda más cuarteada, ciertas cosas, pero bueno, teniendo unos mínimos, se puede hacer y ya os digo que coméis. Y luego la carne y el pescado, digo, pues lo haces un poco en el momento, ¿no? En el momento para que esté calentito, o en la air fryer que ahora se ha puesto de moda, incluso en el microondas. Doy trucos para que se pueda hacer incluso una tortilla en microondas. Muy bien. Entonces, claro. ¿Verdad? Sí. Me ha gustado... Entonces, Dime, comer bien no es difícil y planificarse bien tampoco. La grasa es concentración, nos organizamos y se puede hacer. Me han gustado mucho 2 cosas que has dicho. La primera, lo de planificar en el fin de semana, la semana siguiente, porque a muchos padres, bueno, yo hablo por mí y me imagino que nos pasa a muchos, ¿no? Pero vamos como por días, ¿no? Y entonces por la mañana dices, ¿qué hago hoy para comer? No, nos cuesta mucho mirar hacia la semana siguiente, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer para ese pequeño trabajo, ahorrarnos mucho trabajo en la semana posterior, ¿no? Eso es. Al final, el improvisar, pues puede ir muy bien un día. Si nos toca improvisar, que a esa improvisación yo le llamo supervivencia, porque hay momentos en los que es supervivencia. Es así. Pues claro, repercute luego en la salud de la persona que cocina y de los que es el entorno familiar. Claro. Entonces, yo desde aquí siempre, para esos días de emergencia o esas temporadas de emergencia, os doy como un kit de qué tener en la despensa para poder improvisar de manera más óptima a nivel económico y a nivel nutricional. Pero sí, ocurre. La cuestión es planificar, pero
hay temporadas que no se puede. Y yo soy consciente, soy la primera. Sí. Y me ha gustado mucho también otra cosa que has dicho, que eso lo veo más complicado, que es reutilizar los alimentos, echarle imaginación y decir, esta sobra la voy a convertir en otra cosa. Me parece fantástico porque de un plato sacas dos o más, ¿no? Y me parece que está muy bien y que estaría muy, muy bien encontrar como una especie de guía que te ayude a decir, a ver, ¿qué haces con unas patatas cocidas que has usado hoy para acompañar el pescado? ¿Qué puedes hacer con ellas mañana? Que sea totalmente distinto, ¿no? Está muy bien. Es decir, que existen, incluso ahora es maravilloso porque puedes ir a una IA, no vamos a decir marcas, Claro. y le dices, oye, tengo esto en la nevera, ¿qué puedo hacer? Y te da alternativas de platos. Efectivamente, las ideas que nos faltan muchas veces, ¿no? Sí, ocurre muchas veces por la falta de conocimiento en la cocina. Entonces, si hay tiempo de ocio, que es muy difícil en ciertas circunstancias, pues el aprender también a nociones básicas, a cositas básicas, ayuda a que luego en la cocina seamos más creativos. Claro, efectivamente, sí, sí, sí. Vamos a hablar ahora, Nayara, de los conflictos familiares a la hora de, bueno, sobre todo con los alimentos con los niños. No quieren comer verdura, no quieren comer fruta, comen a deshoras, pues, chucherías, chuminadas, como llamo yo por aquí. ¿Cómo podemos resolver esta batalla con nuestros hijos? Uf. Es complicado porque además cada caso es un mundo, pero siempre digo a los padres, hay que reducir expectativas. ¿Por qué? Porque volvemos al inicio. Comer o nutrirse no hay que hacerlo perfecto. Yeah. Porque ahora me encuentro en redes sociales eso de mi hijo come perfecto, la fruta, el platito de no sé qué tal. Y lo ves y dices, me siento mala madre, mal padre. ¿Por qué? Porque mi hijo está con una piruleta o hoy me he peleado porque llevo 2 horas casi tirándole de las orejas o dándole collejones. Perdonadme todos, pero vamos, no se debe hacer, pero muchas veces estás en una tesitura que dices que te he dicho que te lo comas ya 100 veces y no quiero hacer decirte lo 101 y tú no quieres. Entonces, rebajar las expectativas. El momento de comida no debe ser una batalla. Porque al final es un poco, yo esto me he dado cuenta con el tiempo, es decir, desde que soy madre, es como, ¿para qué quiero que mi hijo coma? Realmente para que se nutra. Pero, y si el chico no quiere, es decir, el niño no quiere, la niña no quiere porque tenga malestar y lo está jugando con la comida porque no quiere, ¿por qué me tengo que emperrar en que lo coma? Tenemos como esa necesidad de que los niños coman como para saber que están bien, ¿no? O que no les va a pasar nada. Es como una necesidad nuestra realmente. Sí, sí, de seguridad, pero realmente estoy ayudando a mi hijo realmente a que tenga una buena relación con la comida. Yeah. Porque de ahí vienen muchísimos traumas de que luego veo en consulta de cosas que no te gustan, pues la coliflor, las acelgas, porque hay millones de verduras. Claro, el trauma de pequeño que te lo han metido hasta saciedad, que no te levantabas de la mesa hasta que no te comieras las acelgas. ¿Por qué? Al final, enseñarles que es un proceso, que la comida tiene que ser un disfrute, que forzar no sirve. Al final tenemos que educar y ellos son nuestros grandes maestros de decir, ostras, ¿qué estoy haciendo? O soy consciente de lo que me han hecho a mí en el pasado y yo estoy replicando una y otra vez. Yeah. Porque ya no cuento si dentro del entorno familiar algún día vienen los más mayores, la abuela y el abuelo, sobre todo la abuela. Esos comentarios que escuchas y dices, Dios. Entonces, nos sirve para educarnos primero y conseguir educar. Si yo me nutro, si yo como de manera razonable, consciente, fluida, voy a educar de manera civilina a mi hijo. ¿Eso quita que mi hijo tenga que comer todos los días chucherías? No. Pero tampoco impresionables, porque en el momento en el que presiones, digas, no comes esto, va a estar todo el rato pensando. Y al final vas a premiar o castigar con ese producto.
y no. Pero, por ejemplo, Nayara, si el niño no come verdura, o sea, es que no come ni una verdura y llega un momento en que tú hasta asumes que no come verdura y a lo mejor estás fuera en casa de otras personas. No, es que el niño no come verduras. O sea, ya, por suerte, Mal. yo por suerte, el niño, mi hijo, come de todo. Pero, claro, esa sensación de decir, come fruta, pero no come verdura. Y como no come verdura, no pasa nada. no se le pone la verdura en el plato. Llega un momento. Pero ahí, Beatriz, has dicho una cosa que no se debe decir nunca. Porque los hijos fuera del entorno familiar, de casa, nos suelen dejar mal. Mi hijo no come verduras. Y si no dices nada y te callas, te quedas a un ladito observando. Si el niño de al lado toma un trozo de lechuga, un trozo de tomate, va a ir detrás. Sí. Nosotros muchas veces nos adelantamos a esa respuesta. Sí. Si yo en casa, pese a que él diga, con el mío mayor, me ocurre, no come queso, en casa somos muy queseros, no come queso. Entonces, mamá, ¿esto tiene queso? Sí. Lo mío, no. Y de repente hoy hemos puesto en la ensalada un poco de feta con remolacha, se ha puesto rosa el queso y dice, mamá, ¿esto rosa qué es? Y digo, pruébalo. Lo ha probado, lo ha metido a la boca y dice, mamá, es queso. Sí. ¿Te ha gustado? No. Pero ya lo ha probado. No me he adelantado a la respuesta. Claro. Muchas veces nosotros nos adelantamos a que pueda descubrir, a que pueda, y ya nos dice, ¿qué es esto? O sea, sí, más ha dicho el padre, en mi caso ha sido el padre, ha dicho, no, es tofu. Y he dicho, no, cariño, no es tofu. Bueno. Porque claro, que no quiera ni el queso ni el tofu. ¿Por qué? Ya, yo creo que también el tema de los gustos es un poco miedo, ¿no? Que tienen los niños a sabores nuevos y tal, y que está muy bien ese ir probando poco a poco sin presión para que se les vaya acostumbrando el paladar y no les resulte tan excesivo ese sabor, ¿no? Y ya no eso, muchas veces ciertas figuras, yo que sé, me ocurre mucho en consulta con tema de los guisantes, esas bolitas verdes que además te dicen los niños. No, eso, bolitas verdes, todo lo que es verde, no, asco. Y yo digo a los padres siempre, ponerlo, vosotros comerlo. En algún momento dirá, mamá, ¿puedo probarlo? Ponerlo de diferentes formas, en cremas, en ensaladas, unos guisantes con jamón. En algún momento, después de X exposiciones, el niño claramente va a decir, venga, voy a darme la oportunidad de saber qué es esto. Yeah. Y un niño, cuando tiene alguna aversión a algún alimento, muchas veces necesitamos casi hasta 20, 25 exposiciones distintas para que acepte el alimento. Fíjate. Entonces, por eso decía que rebajar las expectativas. Sí, con paciencia. Eso siempre, con hijos siempre. Claro. Oye, Nayara, y en el tema del almuerzo del cole, que muchas veces se nos acaban las ideas, desde el colegio nos proponen que sea un almuerzo saludable, nosotros lo intentamos, es verdad que a veces no da tiempo y tal. Yo a veces tengo dudas, ¿tengo que intentar que sea siempre igual o cada día distinto? ¿Tengo que pensar en el grupo alimenticio del desayuno? Es decir, ¿tiene que ser más hidrato de carbono o más proteína o más fruta? Todo va a depender tanto del niño como también de la organización del día a día, de qué va a comer o qué va a cenar. Pero vamos, yo siempre digo, un almuerzo saludable, una fruta va a ser maravillosa. Unos frutos secos va a ser maravilloso. Al final daros cuenta que los niños en los recreos necesitan que sea un almuerzo fácil de comer. Claro. Que no se estropee, porque lo que quieren es jugar. Claro. O estar con los amigos. Entonces, yo que observo mucho los tuppers de los compañeros de mis hijos, digo, madre mía, es que esto es, vamos, que sí, que para Instagram está muy bien, pero luego para la realidad el niño dice, venga, me como 2 trozos y hasta luego el resto, o va en la mochila, porque no se lo toman. Entonces, pues, dependiendo luego si el niño es más grande o más pequeño, un bocadillito, una fruta que necesitan
energía, pero tampoco nos vamos a volver locos, que no es un plato como una comida principal, que es lo que muchas veces me encuentro. Mi hijo me ha traído un tupper que está dividido en 3 como el que se ha enseñado, con hummus, con unos tomatitos cherries y unos colines. Ya, pero que tu hijo tiene 3 años. Y que entiendo que para el adolescente vale, pero para 3 años. Que a lo mejor lo comen y fenomenal. Pues un yogur bebible, ya os digo, frutos secos, sobre todo para más mayores, por el tema de los atragantamientos hay que tener cuidado. Un bocadillito, frutas deshidratadas, que muchas veces también las tenemos ahí olvidadas, unos dátiles, unas pasas, unas arándanos. Hay muchas veces que queremos hacerlo completo porque va a ser como la comida un poquito más potente porque luego pues o no ha desayunado o la comida va a ser más tardía, pues pensar en bloques, una fruta, una proteína y un cereal, que puede ser el bocadillo con hummus y un platanito o un plátano con nueces o un yogur con un poquito de avena y fruta deshidratada. Ya te digo que en mi caso yo veo eso, tuppers muy pros, que digo, claro, no todos los papás tienen tiempo a hacer esto, y lo entiendo. ¿Vale? Claro. Unos palitos integrales de pan con un queso untable. Al final necesitamos que sea algo. Sin olvidar de ellos, que se lo va a comer son ellos. Que sea rápido, que sea rico e intentar que sean sin envoltorios. Por esa parte de enseñarles a que coman alimentos y no productos, que es lo que en el día a día muchas veces nos está haciendo utilizar. Claro, sí. De ahí tanto sobrepeso, tanto obesidad, porque al final en esos ultraprocesados, en esos procesados que compramos, pues al final ni controlamos la sal, ni el azúcar, ni realmente los ingredientes que estamos. Sí, al final siempre habrá algo por casa que le podamos poner envuelto, ¿no? Y que les sirva para el desayuno, para el almuerzo. Incluso hay veces preguntarles a ellos, que yo en mi caso, cuando digo con cariño, o sea, el mayor que tiene 3, casi 4, me dice, mamá, ponme la tortilla de ayer o las pechugas en un bocadillo. Claro. Y dices, a lo mejor no se me hubiera ocurrido, yo hubiera metido una pieza de fruta o otra cosa. Ya. Entonces, y yo llevo unos años con ayuno intermitente, pero en la línea que tú estás diciendo, o sea, sin presión, ¿sabes? Como salga. Y estoy encantado. Y entiendo, porque a mí me pasa que el desayunar nada más levantarme me ha supuesto durante mucho tiempo como una pesadez muy grande y me ha costado mucho llevar la mañana, y ahora que he descubierto el ayuno intermitente lo achaco a eso. Yo pensaba, pues es que a lo mejor dormía poco o lo que sea, y yo creo que el tener el estómago vacío y tranquilo ayuda a utilizar la energía pues para el resto de cosas, ¿no? Pero claro, yo a mi hija la quiero dar de desayunar porque hasta que llegue la hora del recreo y pueda comer el almuerzo pasa demasiado tiempo, que yo sí lo aguantaría, pero lo que hablábamos antes de las diferencias, ella yo creo que no, pero tampoco quiero ¿te lo has preguntado? Sí, la dejo un poco libre. O sea, yo siempre le pongo algo para desayunar. Es verdad que a veces la fuerzo un poco, porque me da miedo que a las 10 le dé el hambre y hasta las 11:30 no puedan salir y esté 1 hora o 1 hora y pico pues con hambre, ¿no? Entonces digo, venga, pues un poquito más, ¿no? Pero siempre trato de que sea líquido, ¿sabes? Pues un yogur bebible, o le hago algún batido o leche con cereales, pero con cereales de beber, ¿sabes? Después de disolver. Sí. Pero voy totalmente a ciegas. O sea, no sé si estoy haciéndolo bien, pero la intuición me dice que no le dé algo de masticar a mi hija a primera hora, ¿sabes? No sé va a depender del niño. Va a depender muchísimo del niño. Ya te digo, yo por ejemplo en casa que tengo 2, que tengo un bebé de 1 año y uno de 3, el bebé de 1 año no le metas nada por la mañana. Claro, mide que dices, es un bebé. Que no sé en qué momento en la guardería le van a dar el biberón o la comida porque ella lleva. Pues mi hijo, hay días que te dice que sí y le da igual, que puede ser una galleta, que puede ser la leche, que puede ser una pieza de fruta, y hay días que no se la mete ni para atrás.
Entonces, respetar también un poco esa sensación, porque además es algo que va a ocurrir constantemente. En el caso de tu hija, pues puede ocurrir que le pones lo que acordéis en el desayuno y que diga mamá o papá, hasta aquí. Pues vale. ¿De verdad te apetece? O como yo voy con los míos, tengo el truco de ¿te comerías una chuchería? Claro que te dicen sí. ¿Y te comerías un poquito más de leche o de cereales o de tal? Pues sí, pero no me apetece, porque me va a doler la tripa. Yo en ese sentido les ayudo mucho a que ellos conozcan sus señales de hambre y saciedad, que ya digo, para eso nosotros como adultos también tenemos que reconocerlas. Porque yo digo, vamos con el piloto automático y lo que dices tú, para quedarme tranquilo yo, que coma, no vaya a ser que a las 10 de la mañana le apriete el hambre. Bueno, pues que lleve una bolsita de frutos secos que el profesor no se va a enterar. Se lleva 4 nueces en el bolsillo, si tiene hambre o alguna cosa rápido, que no va a pasar nada. Vale, y realmente vas respetando el hambre y la saciedad de los niños. Ser más conscientes y como más flexibles, ¿no? Con las necesidades de cada día. Es verdad que asumimos como que todos los días son iguales y no es verdad. No es para ellos y no es para nosotros. Porque hay días que te levantas, tú has dicho, hago el ayuno, pero a lo mejor hay días que dices, hoy necesito meter algo al cuerpo. Claro. Hay que ser flexibles. Todo lo que sea más control realmente me indica descontrol. Entendido, muy bien. Nayara, tú eres presidenta del Colegio de Nutricionistas y de Dietistas en Castilla y León. Sabes perfectamente el tema de las comidas en los comedores, lo conoces perfectamente. Y, por ejemplo, a mi hijo le encanta comer de todo, desde bien pequeñito ha comido verduras, frutas. Bueno, el caso es que, por desgracia, claro, con el horario que yo tengo y la vida que tenemos las familias monoparentales, pues muchas de ellas los tenemos que dejar al comedor. Lo digo por desgracia porque a mí me encantaría comer con mi hijo, por supuesto. Soy consciente. Que muchos papás te dejan en comedores como me encantaría, pero es que es inviable. Claro, es inviable. Y entonces, claro, muchas veces cuando sale y le voy a buscar, digo, ¿qué tal? ¿Qué has comido? Dice, pues creo que pescado, pero no me ha sabido a pescado. ¿Y esta vez qué has comido? Pues mira, he tomado un puré que es como una papa de alien, algo así, parecido, pero, o sea, no le sabe la comida, no es en este comedor en concreto, ha estado en varios comedores y, claro, yo escucho a los niños cuando salen junto con mi hijo, bueno, hoy cómo estaba esto y cómo estaba lo otro, pues es que no sabía nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en los comedores escolares? ¿Qué está pasando? Realmente, ¿qué ocurre? Pues que al final se cocina para muchos con un presupuesto, ya os he dicho, bastante bajito. Al final, como hacen cocina para mucha gente, pues pueden recortar también ese coste de los alimentos. Al final, un comedor, me río porque muchos comedores de coles privados no dejan de ser de utilizar los mismos catering, las mismas cocinas que los públicos, pues dice, bueno, los públicos pues son unos, no, suelen ser los mismos, y a veces lo que buscan o lo que priorizan es cumplir esos mínimos requisitos nutricionales, pero no se ocupan realmente del sabor ni de la pedagogía realmente alimentaria, ni se preocupan. Por suerte, poquito a poco se va cambiando, ¿eh? También te lo tengo que decir, que de unos 5 años para acá, ahora, va poquito a poco mejorando. Nos encontramos que al final esos menús, muchos no van supervisados por la presencia de un dietista y nutricionista, lo cual el control de esas cantidades, esas presentaciones, al final todos comemos también por la vista. Pues es importante. Ya nos cuento, yo que me ha tocado hacer muchas revisiones de comedores, la cantidad de comida que va a la basura. Ya imagino. Ese desperdicio. ¿Qué ocurre? Que ahora como se utiliza comida que se hace en una cocina central, muchas veces se lleva directamente al colegio, claro, no se puede dar un pescado a la plancha seco. ¿Por qué? Porque llegarían nuestros hijos como la suela de un zapato.
Entonces echan salsas que muchas veces vienen sin sal. ¿Por qué? Porque aquí tienen que tener un mínimo, pero no pueden tener un exceso porque hay niños con ciertas patologías, entonces hacen los mínimos. Por eso muchas veces niños que estén acostumbrados a lo mejor en entornos familiares que se utiliza más la sal o con comida mucho más rica de especias, claro, cuando llegan al comedor te dicen, es que esto no me sabe a nada. O que utilicen muchos ultraprocesados, porque la comida ultraprocesada es muy salada y muy grasienta. Lo cual, claro, cuando ponen una comida base, un plato base, no les saben a nada. Y no quieren comer. Y luego el tipo, cómo la cocinan, ¿no? Claro, porque por ejemplo, mi hijo no come con sal. En casa no utilizamos la sal. Y sí que les saben los alimentos en casa. O sea, un pescado lo sabe a pescado, Sí. pero tiene que haber ahí algo, cómo cocinan la comida en estos sitios que no sale. Son macrococinas con cantidades muy grandes, con pescados y carnes de calidad media, no van a ser altas, que al final se ajustan mucho a requisitos de presupuesto, requisitos de mínimos nutricionales y de unos mínimos. Por suerte ahora han eliminado toda la parte de postres que no se deben dar, que tienen que ofrecer siempre fruta, que puntualmente si se ofrece sea el yogur. El tema de los fritos ahora cada vez está más controlado, por suerte, porque si no, antes había un abuso bastante importante de comida frita. Se está controlando también la carne roja o los derivados, salchichas y cositas así, que al final es lo que abarata muchas veces los menús, pero realmente no estamos garantizando un plato básico, porque en vuestro caso es uno, que es familia monoparental, que les tenéis que dejar por muchas veces obligación. Pero hay muchas familias, incluso las vuestras, que a nivel de recurso económico es justito y que esa comida del comedor es la más potente del día. Entonces, es importante que no pensamos en el bolsillo, sino en la experiencia también del niño, porque es su única comida agradable o completa del día. Eso es importante. Entonces, para eso, pues la figura del dietista nutricionista dentro de los comedores sería importante, para educar a los cocineros, para hacer unas planificaciones adecuadas, para conocer también a los niños. O sea, en ningún caso, en los comedores escolares no piden la ayuda de los nutricionistas. Muy pocos, y ahora ciertas comunidades se está obligando que parte del menú del catering esté firmado por un dietista nutricionista, pero no en todas. Es decir, la situación en España es muy diferente de unas comunidades a otras. Bueno, pues desde aquí llamamos a esos gobiernos regionales a que aquí están los nutricionistas, aquí está Nayara entre ellos, para que de una vez por todas, pues por lo menos que son los expertos, los especialistas realmente, ¿no? Son los que tendrían que decir algo en este tema y sobre todo en la alimentación de los niños, que es el futuro de la sociedad. Sí. Ya digo que nosotros luchamos porque ya vemos igual que vosotros, muchos de dietistas nutricionistas somos papis y mamis, entonces vemos, lo padecemos, no solamente desde fuera, sino desde dentro. Eso, el ver que la experiencia de un niño es que todos los días no come, sale llorando, pues claro, no es nada agradable. Ni para el propio niño, ni tampoco para esos ayudantes de comedor o en cocina. No es fácil, claro. No es fácil. No es fácil. Bueno, oye, Nayara, decías al principio que no había alimentos mágicos, pero ¿hay alimentos que nos ayudan, nos influyen en temas como el rendimiento académico o las emociones o el sueño? ¿Hay algunas recomendaciones por tipos de alimentos o alimentos concretos que sean especialmente indicados? Sí. Llama muchísimo. Influye lo que comemos en muchísimas cosas, entre ellas el ánimo, el sueño, el rendimiento, mucho. ¿Vale? Al final, lo que comemos son esos pequeños nutrientes que damos a nuestro cuerpo, lo cual va a afectar a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema nervioso, ¿vale?
y al final estamos conectados, tanto de un lado como del otro. Es decir, no solamente el alimento nos va a influir en el ánimo y el sueño, sino el propio calidad que tengamos de día a día y de sueño nos va a influir en lo que comemos. Sí. Es un círculo. Eso es. Es Sí. bidireccional, que se dice. Una conexión bidireccional bastante importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de dieta, con la palabra dieta no me refiero a una dieta estricta, sino qué comemos en el día a día, en el que si esa dieta es rica en ultraprocesados o no. Eso es más alimentos, menos productos. ¿Por qué? Porque toda la alimentación basada en productos, al final sabemos, hay cada vez más estudios, está asociada a más ansiedad, un peor descanso, nos ayuda a estar más estresados, a aumentar ciertas sustancias de nuestro cuerpo, aminoácidos, hormonas, que nos desequilibran. Comer equilibrado, pues al final buscamos que el cuerpo esté lo más estabilizado. ¿Qué ocurre habitualmente? Pues ese sobrepeso obesidad en el que nos da una fatiga impresionante por la cantidad de azúcar que muchas veces tomamos, esos picos glucémicos de sangre, que por un momento sí, te activan mucho, estás muy animado, pero igual que sube, cae. Los que sean deportistas lo saben, tienen que tener cuidado con esos picos porque sí, el azúcar nos va a dar energía, pero si es un tipo de hidrato de carbono muy simple, esa caída va a ser brutal y encima la caída va a ser peor. Entonces, tenemos que ayudarnos con una buena calidad de proteína, huevo, pescado, carne, incluso proteína vegetal, esas legumbres, esos cereales de mezcla para contener un aminograma que se llama proteico completo, sobre todo cuando utilizamos proteína vegetal. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar realmente a mantenernos la energía, sin estar más cansados, mejorando el sueño. Vemos que con el sueño tiene que ver mucho los moduladores. Estamos hartos, sobre todo los adultos, de tomar lorazepanes, este tipo de productos para dormir, que realmente son relajantes musculares y que la cena que hemos hecho anterior a ese consumo de esa pastilla, pues no deja de ser a lo mejor una cena muy copiosa, que no nos va a ayudar a ese sueño. Entonces, hay que analizar muy bien lo que comemos, que lo que comamos no entre en competencia con esas hormonas o esas enzimas que necesitamos o esas moléculas que necesitamos en el cuerpo para que nos induzcan al sueño, como puede ser que sean precursores, ayudantes de esa melatonina famosa que muchas veces también tomamos de manera externa, que dices, si cuidas pequeños detalles, puedes ayudarte mucho en tu día a día, en el rendimiento. Es decir, una dieta equilibrada, basada en frutas, verduras a priori, cereales, legumbres, proteína de buena calidad, pero más alimentos y menos productos. Muy bien. Pues, bueno, más o menos nos has contestado, pero ¿qué pautas podemos aprender para que nuestros hijos mantengan esa energía, ya no solo en el colegio, sino también en las extraescolares y luego, y también para nosotros? Porque llega un momento, por ejemplo, yo en mi caso trabajo de 8 a 3, pero es que llego a las 3 de la tarde y estoy agotada. Es que agotada, que claro, luego tienes que seguir. Cuando mis compañeros dicen muchas veces, bueno, que descanséis. Descansar. Sobrevivo. No hay siestas, o sea, no hay momentos de descanso durante las siguientes horas. Entonces, ¿qué pautas deberíamos tener tanto los hijos en el colegio con las extraescolares y también los progenitores que crían también en soledad? ¿Cómo podemos Ahí rompo la lanza de que sí o sí os vuelvo a sacar el plato, que me encanta, una base buena de hidratos de carbono, preferiblemente integrales. ¿Por qué? Porque son más complejos y van a durar más en nuestro cuerpo y nos van a dar más saciedad. Intentar comer también en nuestro plato una proteína cada 3, 4 horas. Que no quiero, lo digo muy general porque luego va a depender mucho pues, del ritmo de trabajo. Si puedo parar a hacer un almuerzo, pues si sé que no voy a parar a tomar un almuerzo, a lo mejor el desayuno tiene que ser un poquito más potente.
vamos a ver un poco el tipo también de trabajo, si voy a estar sentado, si me toca estar en la obra y voy a desgastar bastante. Eso es importante, que ahí nos tenemos que ver un poco las particularidades de cada adulto, incluso ya os digo, del niño también, aunque esté sentado en la silla, porque cada uno tiene sus condiciones. No tener miedo a las grasas. Veo eso, sobre todo el sector femenino, que ¿cómo voy a utilizar grasa? Pues al final la grasa es importante para todo nuestro componente hormonal sexual. Temas reglas, temas de lubricación adecuada de nuestras células, de nuestro pelo. Entonces, que sin grasa no podemos vivir. Que no olvidemos esto. Entonces, meter unas grasas buenas, frutos secos, aceite de oliva en el día a día, aguacates, ¿vale? Que se puede meter, que no tengamos que como un demonio a las grasas. Y ya digo, y a los hidratos de carbono también, que ahora se ha puesto de moda esas dietas más proteicas, hiperproteicas, cetogénicas, que digo, me diré que no es para todo el mundo, que son estrategias puntuales, pero no para todo el mundo. Mucha hidratación, agua, que nos olvidamos. Sobre todo los adultos nos olvidamos, y los niños también. Como no nos ven beber agua, muchas veces, aunque les llevas a clase con una botellita de agua, ahí se queda. Sí. Porque muchas veces el propio profesor le dice, ay, no puedes estar. ¿Por qué? Le estamos matando la sensación de sed. Nos estamos matando, intentando controlar algo que es innecesario. Yo siempre digo, si tú tienes ganas de mear, estás de emergencia, tú dirías, espérate. Espérate 3 horitas y luego ya meas. No, que tengo ganas de mear ahora mismo. Claro. ¿Por qué lo hacemos con el hambre, con la sed? No, hay que hacerlo cuando el cuerpo lo pide. Pues sí. Y intentar eso, un desayuno que sea completo, si se tiene apetito. Ya os digo que ahí fluir mucho en esas señales que tengamos, una buena comida que tenga esos grupos de alimentos, el hidrato, la proteína, la grasa, ¿vale? Y esa verdura, esa fruta. Hacer una cena ligera, que muchas veces comemos muchas veces más en la cena que en la comida, que es algo, bueno, pues si vas a trabajar de turno nocturno, fenomenal, pero si no, pues no es nada saludable, porque al final la noche, ese sueño es para repararnos, para hacer ese, de manera sin ser tan extrema, ese ayuno, porque al final estamos esas 8, 10 horas de sueño, ojalá, sobre todo los adultos. Los niños deberían tener entre 8 y 10 horas, los adultos también, pero cada vez se va restando con los años esas horas, ¿vale? Y al final eso, si no hay energía, pues vamos a revisar qué estamos comiendo y qué damos en el plato de nuestros hijos. Entonces las cenas hay que intentar hacerlas suaves. Más livianas. Más livianas. Yo ahí tengo que decir que fallo. Porque lo que hablamos, ¿no? La dinámica de cuando salgo del trabajo que recojo a mi hija y luego la tengo que llevar a esto y a lo otro. Venga, llegamos a casa a las 7, preparamos la cena a las 8 y estamos cenando 8:30, 9, que es mi comida, ¿sabes? Entonces mi hija cena poquito porque es su cena, pero claro, es mi comida, me pongo tibio. Y luego por la noche pues me arrepiento, claro, cuando estoy en la cama me arrepiento de por qué habré cenado tanto. Pero sí, hay que encontrar un poco la forma de cambiar esa dinámica. El equilibrio, sí. Luego va a influir, ya os digo, de la situación y el contexto. Por eso os decía, nutrición, pues no es lo perfecto que vemos muchas veces en redes sociales. Es cómo puedo equilibrar mi vida y mantenerla en el tiempo. Claro, claro. Oye, Nayara, y nuestros colectivos, pues bueno, sobre todo al principio, emocionalmente lo pasamos mal. Y es fácil que en esos momentos, no sé muy bien por qué, pero recurramos a productos que muchas veces no son saludables. Como tú dices, productos, ¿no? En vez de alimentos. Entonces, es difícil sustituirlos por alimentos de verdad, por una fruta o una verdura, cuando lo que te viene a la cabeza es un helado o una tableta de chocolate. Podemos
prevenir, ¿no? Y no comprar nada de eso. Hombre, pero es que un puerro no llama la atención. Totalmente. Yo os lo he dicho al inicio, no se trata de prohibir, ¿vale? Porque al final, si en ese momento has necesitado ese producto X que sea, ¿vale? Tiene una función. Comer es emoción también. Es un recurso, una herramienta que hemos aprendido para canalizar esa emoción que no somos capaces de afrontar o que queremos recompensarnos, que de la comida al final no deja de ser placer. Claro. No somos robots. Entonces es importante. Sí, es lo que te he dicho, no se trata de prohibir, sino de entender cómo estoy utilizando ese alimento. Al final está siendo el vehículo en el que canalizo esa emoción, esa situación, ese estrés, esa situación que tengo. Entonces, si solo tenemos esa comida como placer, pues es normal que abusemos de ella, que hablábamos antes. Yeah. Entonces, aquí hay que ayudar a la persona a introducir otros placeres. A lo mejor es descansar, a lo mejor es caminar, a lo mejor es una conversación con un amigo o pedir ayuda. Entonces, hay que buscar un poco tener diferentes opciones en ese maletín de herramientas que llevamos cada uno en nuestra vida que reconforten sin realmente destruirnos. ¿Vale? Pues a lo mejor es un plátano con una dulce de chocolate, pero no me meto el donus X, ¿vale? O a lo mejor sí, necesito el donus en ese momento puntual. Entonces, yo ahí en consulta muchas veces como recurso que os doy es que hagáis como una especie de diario emocional y alimentario. Sobre todo para identificar patrones, y eso está ocurriendo con muchísima frecuencia. Que ya os digo, hay etapas que son más tensas, que son más complejas, y que sí. Entonces, si soy capaz de detectar, de conocerme y de identificar ese patrón, al final voy a ser capaz de sustituir. No, a mí la palabra control no me gusta nada, pero soy capaz de ser consciente en qué momentos lo necesito porque realmente quiero ese placer, darme ese premio, y cuando lo estoy haciendo de una manera inconsciente. Entonces yo elijo y decido. Eso es importante. Otras de las técnicas que se suele utilizar es que si me como el donut, que si me como el chocolate, que si me como lo que sea, hacerlo con conciencia, Y para eso ahora hay una tendencia de esa alimentación consciente, el mindful eating que se llama, esa herramienta que se utiliza para calmar ese estrés, esa ansiedad, para gestionarse un poco y ayudarte también al conocimiento desde la parte alimentaria que también se puede trabajar. Seguramente todos conozcamos ese ejercicio de la pasa, de verla, olerla, saborearla, ¿vale? Pues es una de las herramientas más que hay. Hay muchas más ejercicios, pero nos ayuda también a autoconocernos y darnos un poquito de amor, que muchas veces en esas situaciones es lo que nuestro cuerpo, nosotros mismos nos estamos demandando. Nos lo está pidiendo a través de la comida. Sí. Claro, en ese caso, por ejemplo, claro, ahora estoy recordando pues los primeros meses en los que, bueno, estás roto por dentro, te quedas viudo, que muchas veces es que no quieres salir de casa, directamente necesitas estar en casa, estar en tu rincón y es verdad que bueno, que siempre dices, bueno, en esos momentos de vacío, de no saber qué hacer en casa, recurres a la nevera, o sea, recurres a la nevera. Y es verdad que no te planteas hacerte unas lentejas, que es imposible. O sea, te planteas algo fácil, algo que te da cierta dopamina, cierto placer en ese caso. Es muy buena idea lo que tú planteas, es decir, diario emocional, alimento, ¿no? Para decir, mira, aquí estaba hecha una mierda y he tomado este chocolate, pero es que aquí estaba también hecha una mierda y he vuelto a tomar una tableta entera de chocolate. Y aquí, para darte cuenta, me parece buenísima la idea que planteas, para darte cuenta de que esa emoción siempre está relacionada con un alimento o tiras de ese alimento. O un grupo de alimentos de ese tipo, sí. Además, me he ido a lo dulce porque es lo habitual, pero también suele ocurrir a lo salado. Y muchas veces también esos alimentos nos anclan
a personas y entornos que los hemos comido, porque han sido en algún momento anclas de seguridad y de esa situación. Entonces, son recursos que utilizamos de manera inconsciente. Sí, sí, por ejemplo, con mi pareja es que veíamos la serie en Netflix y nos tomábamos los chetos, los no sé qué, las patatas fritas, y entonces ahora que no está, pues voy a ver la serie de Netflix y voy a hacer lo mismo, ¿no? Es el mismo hábito, pero que realmente lo que decimos, o sea, está bien un día, no pasa nada, sin juicios, sin culpabilidad. Totalmente, totalmente. Esto no es cuestión de juzgar, al contrario, estas herramientas se hacen para que seamos un poquito más conocedores de nosotros mismos y poder ayudarnos. Y que si no tenemos esas herramientas, poder acudir a alguien profesional que nos ayude y que nos dé esas pequeñas herramientas, o a lo mejor las tenemos, que ocurre muchísimas veces, pero no soy capaz de cómo utilizarlas. Bien. Es lo que suele ocurrir también. No, yo creo que en este tema, o sea, en esa relación emoción-comida, somos muy ignorantes, sobre todo cuando tienes un momento de ruptura en tu vida. Es verdad que no tenemos herramientas para poderlo transitar, o sea, para eso estáis vosotros. Como el tema de lo de mindfulness que has dicho, de ¿cómo se llamaba? Mindfulness con la alimentación. Mindfulity. O alimentación consciente, que es otra ramita, pero se utiliza y con bastante frecuencia, porque al final lo que ayudamos es que no haya un control en voy a comer ensalada, sino fluir un poco y ver cómo mi cuerpo me está pidiendo ciertos alimentos porque me están gritando qué es lo que yo no soy capaz de hablar o de afrontar o enfrentar. Entonces es importante. Muy interesante. Pues sí. Yo doy mucha importancia al momento de la comida en familia, con mi hijo. Y bueno, las normas en la mesa, lo que hay en la mesa, lo que se come, no se comen otras cosas que te apetecen en ese momento, porque es un momento pues para hablar, para controlar también lo que comen los hijos e incluso para agradecer. Yo en eso sí insisto mucho porque para mí el tiempo es súper importante. A mí no me gusta cocinar, ya te lo digo, no me gusta cocinar, no se me da mal, pero no me gusta cocinar. Y entonces, para mí, o sea, entrar en la cocina, o sea, yo te puedo hacer de todo, pero ya el hecho de el súper pensar, la lista, la compra, tal, no sé qué, no tengo tiempo. Ya entro en la cocina, me pongo a hacer la cocina. Bueno, pues a mí el hecho de que me agradezca mi hijo, simplemente, esto está bueno, mamá, con eso me vale. O gracias, mamá, por ponerme el plato en la mesa. O sea, para mí, de verdad que me llena. Entonces, claro, ¿cómo realmente es importante ese momento de la comida en familia? Porque cada vez le estamos poniendo más móviles a los niños, nos levantamos cuando terminamos de comer y ya está, tú recoges tu parte de la mesa y se acaba la comida. ¿Es realmente importante también para la alimentación, para la emoción, para la nutrición? Mucho. Yo digo que nutrirse o alimentarse es mucho más que solamente lo que ponemos en la comida, en el plato. Al final no deja de ser ese momento de nutrición familiar, de ese vínculo de escuchar y de que te escuchen. No deja de ser un respeto. Me ha hecho mucha gracia esa parte de no me gusta cocinar y necesito que mis hijos me agradezcan. Al final lo hacemos, estamos cocinando un poco como compromiso, que si pudiera y me pudiera escaquear lo haría, pero necesito encima una recompensa. No lo hago desde... Por lo menos una valoración, ¿no? Pero muchas veces es, ¿para qué necesito esa valoración? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para que...? Porque lo estoy haciendo desde una obligación y no es realmente desde el amor, del respeto a mis hijos, de darles ese cariño, cocino. Y ya no solamente a tus hijos, a ti mismo, porque cocinas para ti. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí soy consciente de que lo que estoy haciendo es con amor, o sea, es un detalle, un hecho de amor, porque le estoy poniendo la comida que considero que es beneficiosa, ¿no? Igual que para mí. Pero vamos, que si tuviera a una persona en casa
cocinando y que yo llegara a las 3 de la tarde y me dijera, tiene usted, con todos los alimentos que me ha pedido, la comida hecha, vamos, sería la mujer más feliz del mundo. ¿Y darías las gracias? Por supuesto. Eso es fundamental. Que si lo pides, que también lo des. Eso siempre. No, pero el momento de sentarse a la mesa, ¿lo consideras importante? Mucho, 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 mucho. Porque al final, es lo que os he dicho, no hace falta que la comida sea perfecta, porque la perfección va a ser ese contexto que tengo de escucha, de que me cuenten, de que yo poder contar. Al final es un modo de respeto, de nutrición, de lealtad a esa familia, a que estemos enseñando de manera inconsciente a nuestros hijos de que en la mesa se aprende a compartir, se aprende a agradecer, a valorar, a contar mis penas, mis alegrías, que todo entra y que es un espacio de seguridad en torno en un contexto que tiene que ser agradable. Por eso cuando las mamás me decís y los papás de peleo con mi hijo para que coma, no tiene que ser la mesa un entorno de batalla, no, por favor. El tema de las pantallas, lo ideal es que estemos presentes. Porque me encuentro también que no es que el niño esté con la pantalla, es que el papá está contestando o la mamá en los correos electrónicos y no sé qué, es a comer se come y se disfruta. Van a ser 15, 20 minutos, 30 minutos, ¿no podemos dedicar eso? Sí, muchas veces es el único momento del día, ¿no? En el que podemos estar con nuestros hijos, claro, y hablar con ellos. Nos quejamos de eso. Claro. No tengo, ojalá tuviera tiempo suficiente para poder estar con mis hijos como a mí me gustaría estar. Y cuando estoy, no estoy presente. Claro. No soy capaz de conversar con él. No sé qué le gusta, qué no le gusta, qué ha hecho, cómo me he sentido yo y que mi hijo entienda en qué trabajo. Muchos hijos no saben, ¿tu papá en qué trabaja? Con el ordenador y el móvil. Ya. Sí, sí. Entonces, ayuda mucho a la relación familiar y la relación con la comida, ya no ni os cuento. Claro, porque además, hablando de lo que decías antes, de vincular la emoción con el alimento, es un momento que pasamos en familia disfrutando, ¿no? de una comida que nos gusta, o sea, que vinculamos el estar con nuestra familia con disfrutar de un alimento rico, ¿no? Con lo que eso fortalece la relación. Totalmente. Esos anclajes que vamos a darnos en el día a día, y muchas veces como padres creemos que cuidarnos es egoísmo, ¿vale? Pero egoísta es el tener que sobrevivir nosotros como adultos y que hagamos sobrevivir a nuestros hijos. Entonces, centrémonos en alimentarnos bien nosotros, a nuestros hijos, y no dejarnos tampoco al final de la lista. Y no dar por hecho cosas que no tenemos ni idea, porque muchas veces no somos capaces de escuchar a nuestros propios hijos. Sí, muchas veces nos creemos que no saben de ellos mismos, ¿no? No saben lo que sienten. Por esa superprotección, a ver, que es entendible, ¿eh? Y nos pasa a todos. Pero eso, al final, desde la comida, desde comer bien, no deja de ser también ese acto de autocuidado para nosotros, para nuestros hijos, y cuanto mejor estemos nosotros los adultos, pues mejor podemos cuidar a nuestros hijos. Claro que sí. Muy bien. Nayara, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Nos has roto un poco los esquemas, ya te lo digo, en el tema de nutrición, porque nos esperábamos, sí, tipo Instagram, la comida, tal, todo ecológico, todo no sé qué, nos has roto todos los esquemas. Vale. Así que, nada, agradecida por este espacio, porque me escuchéis, por romperos un poco ese diálogo que escuchamos siempre, ese eslogan de todo perfecto. No. Es que no somos perfectos. No, ni debemos serlo. Ni debemos. Qué aburrido. Muy bien, Nayara, pues muchas gracias. Por mí cerramos la... Sí, para la gente que no te conozca, bueno, te pondremos la página web de consulta, que puede ser presencial o online, en los comentarios, y también tu perfil de Instagram.
Eso. Y si quieren en presencial, estoy en Valladolid, en la clínica Mioten, que estamos en el centro de Valladolid. Pero vamos, que entren a la página web o al Instagram, que lo van a ver todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Nayara. A vosotros.